los alumnos de la... Claro, pero ahí la enfocamos en Claro, justamente la Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales. Ahora, entrando en dependiendo eso. de los datos, quizá nos sirva más ambientarlo a algo nacional. Mm, Claro, sí o sí tienen también. que acotar o decir en el ámbito de carreras de Ah, ok. informática, en el ámbito de carreras de ciencia y tecnología, o sea, sí o sí lo tienen que acotar. Cuanto más acotado, más preciso es el modelo, ¿sí? Pero va a depender Claro, de los datos que ustedes tengan para validar el modelo. Pueden hacer una validación a nivel nacional y ponerle algunas características propias locales como para darle digamos, la apropiación al escenario local, pero ahí va a ser difícil el tema de la validación, ¿sí? bueno, Claro. Formamos un mínimo objetivo general por ahora, que este sería o sea, lo que encontramos hasta ahora. No sé si se podría, no sé si está bien detallado lo que sería nuestro objetivo, que es una simulación con el fin de encontrar el equilibrio entre los factores que influyen a la deserción universitaria, observando, teniendo foco en el presupuesto destinado a la educación, ¿no? Ese es un factor específico que queríamos dar, o sea, enfocarnos, ¿no? Que sería el presupuesto que se destina a la educación o a las becas y demás. Bueno, ese sería nuestro objetivo y después hagamos puntos importantes a considerar en un inicio. Esto, lo que fuimos investigando, encontrando, fuimos poniendo, ¿no? O sea, colocando ahí y puntos importantes a considerar que pueden ser medidos. Y acá desglosamos un poco más a los que serían, los que podrían ser medidos. Y hasta ahora lo que llevamos a puntos considerados para este estudio, encontramos muy importante lo que serían alumnos con título secundario o sin título, ¿no? Porque sucede que muchos chicos dejan la universidad porque no se lograron recibir por completo el secundario, o sea, tienen materias previas, no las logran aprobar y bueno, dejan la facultad o tienen que dejarla hasta poder aprobar porque se le da un tiempo estimado para que ellos rindan y si pasan mucho más de ese tiempo tienen que eh, tienen que o sea, tienen que dedicarse a aprobar sus materias. Bueno, las becas disponibles que tengan los chicos por distintas razones medias obvias, ¿no? Que serían que no se pueden mantener los estudios más que nada y presupuesto destinado a las becas, los presupuestos que se destinan a estas becas brindadas para los chicos. Esos son tres de y los puntos que encontramos hasta ahora. Obviamente Claro, o sea, tenemos ustedes que primero seguir. hicieron como un listado inicial y de ese listado filtraron estos puntos. Así que, claro, como que les fuimos digo, filtrando. me tenés que fundamentar por qué esos y no otros, ¿sí? Ah, Bien, bien. El tema del título secundario, entonces ustedes estarían focalizados únicamente en primer año, ¿sí? Porque eso es solamente algo que afectaría a los ingresantes, que en realidad son los aspirantes, porque no es alumno hasta que no termina el Mm, trámite de inscripción, ¿sí? Entonces son los claro. aspirantes o ingresantes los que tendrían ese inconveniente y es solamente los chicos que, digamos, aspiran a ingresar a la universidad, inician su primer año y realmente después quedan efectivos como alumnos de la universidad. Sería ese el escenario en el cual ustedes estarían enmarcados, porque si no, para otros años esa no sería una limitante, ah, ¿sí? bien. Ah, En bien. cuanto a las becas disponibles, por ahí sí podrían diferenciar los diferentes tipos de beca que ofrece la universidad, o si van a ser solamente estipendio económico, poner becas de tipo estipendio económico. A Em, ver si tengo. No. Nosotros habíamos Claro. detallado, sí, pero se ve que borramos. No, claro, Eh, allá arriba claro. está Joaquín, el primero, donde evaluamos los primeros puntos. Ahí está. Mm, Acceso a becas monetarias, albergue y comedor. monetarias, albergue y comedor, claro. Bueno, lo detallaríamos más acá abajo, ¿no? Porque, O usted dice que pero tomemos sí, un sí. solo tipo de becas para el estudio. como ustedes quieran, solamente que lo tienen que Ah, definir bien ahí, ¿sí? ah, bien. Entonces, sería fundamental la razón del filtro y por qué quedaron estas variables. En lo del secundario, entonces, estaría ambientándose específicamente a Mm, ingresantes de primer año. Lo claro, de las becas, definir, ¿sí? Si son todas, porque Ok. probablemente tengan diferente tipo de efecto y diferente tipo de comportamiento, ¿sí? Según el tipo de beca, ¿sí? Sí, sí. sí. Y si no, solamente poner una beca genérica que corresponde al estipendio económico, ¿no? Y el presupuesto destinado a becas, ¿ustedes se refieren a presupuesto en cuanto al PBI, en cuanto al presupuesto en Congreso?
¿A eso se refiere? ¿O el presupuesto de la Y facultad? Porque No, vieron que hay también muchas becas que son de tipo nacionales, que son las que más se dan. claro, Y nosotros claro, porque tenemos más las datos becas sobre de, la nacional. claro, las Ah, becas de sí, estipendio sí. económico tipo Progresar y todas estas son más becas de tipo nacional y no pasan por el Ajá. presupuesto de la facultad, sino que es una asignación mm, nacional. Ahora las ahí becas está. de comedor o las becas, qué sé yo, de salud, por ejemplo, esas sí son del presupuesto de la facultad. La facultad. ¿Sí? Por eso les Eso sería pregunto. bueno analizarlo porque, eh, o sea, en un punto estaría bueno ver los presupuestos de la facultad, ¿no? Por eso, entonces, si Y son presupuestos de la facultad, van pura y exclusivamente a becas de salud, a becas de comedor, ¿sí? Que son las becas que da mm, la facultad. Ah, claro, bien. Porque becas de estipendio económico solamente si son dentro del marco de algún proyecto. Por ejemplo, nosotros en Apóstoles específicamente tuvimos, por el tema de la acreditación de carreras, unas becas que se daban de incentivo a la finalización de carrera, que según un presupuesto que nos había mandado Nación, había un proyecto que nos dejaba dar becas a 3 chicos que estén trabajando en su proyecto final de carrera, y se les pagaba durante un año un estipendio económico para incentivarlos a que finalicen su tesis, digamos, ¿sí? Pero esos son presupuestos específicos dentro de un marco de un convenio con Nación. Por eso les digo que el becas de estipendio económico por parte de la facultad son muy reducidas. mm, Las de la facultad son más de otro tipo, tipo comedor, tipo salud, ¿sí? claro. Bueno, y Eh, eso quería por investigar un poquito más y también mencionarlo por ahí, acá, el que usemos Ujú. en el análisis y también el que no, mencionarlo de alguna manera, ¿no? Y les Eh, comento como anecdotario que no sirvieron de mucho incentivo. Muchos chicos que tenían beca y todo se bajaban igual y dejaban de mm, hacer su trabajo final. O sea que a veces el estipendio económico no es lo que están buscando. A veces tienen situaciones familiares, a veces se les complica por cuestiones personales y sí, realmente por más que uno le pague una beca no es suficiente. Digamos que no es tan directamente proporcional la relación, ¿sí? Bien, Bueno, entonces ustedes teniendo en bien, cuenta estas variables, lo que tendrían que definir es el tipo de influencia que tienen, ¿no? claro. claro. Eh, y bueno, después otro punto que hicimos, pero este más que porque vimos que la clase anterior usted pidió un bosquejo más o menos Ujú, para armar más o menos la idea. Este lo armamos hoy a la mañana y fue un bosquejo para ver más o menos cómo va a ir yendo, ¿no? Hasta ahora lo que sabemos, con lo poco que se investigó, que bueno, principalmente vamos a tener una variable de alumnos. Bueno, el secundario completo ahora vamos a ver si se saca o no entonces, porque esto es para los ingresantes o aspirantes. Y bueno, las becas disponibles y presupuesto destinado a las becas, ¿no? En ujú, el cual se ve en el diagrama causal que mientras mayor cantidad de becas disponibles para los alumnos o becas, o sea, o mejores becas, afectaría de manera positiva a los alumnos. En ujú, cambio, menos becas o becas de menor calidad afectaría de manera negativa a los alumnos. ujú, Y colocamos esta señalización de presupuesto destinado a becas universitarias que todo el presupuesto que se lleva a cabo a las becas afecta de manera positiva a las becas. O sea, no sé si acá se señalaría de alguna manera negativa o algo ujú. menor o mayor beca, Claro, pero teníamos dudas si también debería haber una variable que afecte negativamente al presupuesto. En realidad puede ser que el presupuesto, y de acuerdo a cuánto haya de presupuesto asignado, se aumente el porcentaje disponible para becas. O sea, puede ser una relación ahí directa nomás entre una variable estática y becas disponibles, ¿sí? La relación sería Ah, bien. positiva. Ahora, lo que yo le diría que para ser más justos pongan por lo menos un par de variables más, ¿sí? sí, 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 sí. Sí, este fue un Porque, bosquejito para ir viendo claro, cómo va apareciendo, ¿no? porque digamos que Eh, no es muy representativo del escenario, digamos, mm, considerar solamente una variable que sean las becas y el secundario, ¿sí? Y por ahí pensar sí, secundario completo en cómo lo medirían, ¿sí? Por ahí podrían poner finalización de ciclo de nivelación anterior, por ejemplo, representando de alguna forma el bien, secundario, o el primer año para el segundo, o el segundo año para el tercero, algo así, más genérico,
¿sí? Pero bueno, piénsenlo un Bien, poquito bien. más a ver de cómo lo medirían y cómo Sí, sería la relación así. Y les diría, sí, poner por lo menos un par de variables más como para equilibrar más el modelo, ¿sí? Ok, sí, 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 eso sí. Acuérdense que siempre, Em, siempre tiene que haber bucles positivos y bucles negativos, aunque sean primero o segundo orden, que de alguna forma le den equilibrio al modelo, ¿sí? ajá. bien, bien, El perfecto. presupuesto, entonces Em, podría ser una constante. Podría ser una constante que ustedes después con diferentes valores van viendo cómo se comporta el sistema, ¿sí? Así como Ya, la tasa de nacimiento, por ejemplo, eran valores constantes y se corrían diferentes opciones del modelo modificando los valores de tasas, por ejemplo, ¿sí? ok, bien, buenísimo. Y bueno, y eso más que nada le quería mostrar que es lo que encontramos hasta ahora, si bien no investigamos muy a fondo, que lo estamos haciendo. Ujú. Y preguntarle, bueno, si estamos bien encaminados al plantear este escenario, ¿no? Que no es uno, o sea, es un escenario propio, ¿no? O sea, Claro, en que realidad, estamos encaminados. como les decía, no hay problema en que ustedes trabajen en un escenario propio porque, como siempre, la motivación es la herramienta que más moviliza todo. O sea, si yo trabajo en algo que a mí me interesa o un tema que realmente me importa, es probable que le ponga muchas más ganas y me vaya mucho mejor que si es algo que me designa el profesor. Por eso yo siempre les doy la opción de que ustedes elijan si quieren un tema. Eh, Eso por un lado, así que estoy totalmente de acuerdo con que ustedes elijan el escenario. Por otro lado, el problema sería el tema, como les dije recién, de acotar el modelo y de Bien, tener las variables o tener la info como para poder proceder a la validación. Lo que yo les diría es, ustedes tienen planteado la problemática, ¿sí? O sea, lo que sí, ustedes quieren saber, o sea, es como el objetivo del trabajo de ustedes, ¿sí? Es determinar los factores que afectan a la deserción de los alumnos. Ahora, si ustedes van a poner pocas variables o van a limitar mucho y se van a concentrar, ¿sí? Por ahí de repente solamente en las becas y en algún par de variables más, por ahí de repente presentar una serie de objetivos mínimos, dejarlo como genérico eso y poner objetivos mínimos más ah, bien, enfocados a esas otras variables, porque entonces ustedes no estarían estudiando los porcentajes que afectan a la deserción de los alumnos, sino cómo afecta el presupuesto y el otorgamiento de becas a la deserción de los alumnos, por ejemplo. Acuérdense que la pregunta inicial es la que va a guiar todo el trabajo. ¿Sí? Y ustedes tienen que, todo lo que hacen dentro del modelo tiene que apuntar a responder esa pregunta inicial. Y eso es lo que por ahí veo que tienen que enfocarse mejor y tener un poco más en claro, ¿sí? Em, buenísimo. si van a de alguna forma buscar aquellos factores en general, sí o sí van a tener que hacer un modelo un poco más complejo en donde incluyan más factores, ¿sí? Porque si no, no Sí, serían fieles al objetivo general del trabajo, ¿sí? sí, sí. Ujú. Bueno, eh, eso es lo que teníamos No, está bien, está planteado sobre bien. este escenario ahora. Por eso, piensen siempre en el equilibrio del modelo de ustedes. Si ustedes se van a concentrar pura y exclusivamente en lo de las becas, ¿sí? Piensen a ver en qué otro ciclo negativo o positivo en términos genéricos puede regular el modelo. Por ejemplo, tener una tasa de aprobación, ¿sí? O una tasa de progreso de un año a otro dentro de la carrera, o de egreso, si le quieren llamar, que sea algo genérico que le dé dinámica al sistema. Y a esa tasa sí dejarla como algo que propio del modelo y que le dé así como teníamos, por ejemplo, en el modelo de población de ballenas, los nacimientos y las muertes. Tenemos una tasa de nacimiento y una tasa de muertes que le da el progreso natural al modelo, ¿sí? Y Ajá. después ponemos otra pregunta que es la pesca. ¿Cómo la pesca afecta a la población de ballenas? Y ese modelo básico, en donde tenemos los nacimientos y las muertes, le ponemos esa otra variable de estudio que sería la pesca, y ahí vemos cómo afecta. Entonces ustedes podrían poner un modelo más básico, en donde esté la población de alumnos con una tasa de ingreso y de egreso natural del modelo, digamos, y después sí, adicionarle esto de las becas y algún otro factor, y ahí ver cómo esos otros factores juegan en positivo o negativo, pero sobre un modelo base que ya esté funcionando. ¿Se entiende lo que les quiero decir? sí, 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 perfecto. Ujú. Está, está muy buena la idea y eso, o sea, nos organiza un poquito más la cabeza. sí. Sí, sí. Vamos a tratar de buscar toda la información que tenemos, digamos, y ahí vamos a ver qué tanto podemos acotar o generalizar, ¿no es cierto? El objetivo. Bueno, Buenísimo. Bueno, entonces van a presentar la semana que viene el modelo analítico. Miren bien los informes, sí, ¿sí? sí, Porque me dijo Sí, sí, Martín
que a algunos les faltaba la introducción, a otros les faltaba la parte de pruebas, a otros les faltaba así. Entonces miren de finalizar el informe, porque si ustedes ya presentan la semana que viene, ya yo no corrijo más, digamos. O sea, la semana que viene tiene que estar listo, Bueno, tiene que estar 10 puntos. sí. Bien, bien. Sí, vamos a preparar una buena presentación y todo Y que eso el que... informe tenga cuerpo, que tenga una introducción, que tenga el desarrollo y que tenga las conclusiones con todas las pruebas documentadas, ¿sí? Esa parte es importante, que tenga Bien, un hilo conductor el informe, ¿sí? Bien, perfecto. buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Vamos entonces. Gracias, gracias. Bueno, listo, profe. ¿Quién sigue ahora? No se peleen, ¿eh? Tatiana, Enrique, Denise. Sí, profe, presentamos nosotros lo que estuvimos trabajando esta semana. Bueno, Ahí le comparto la pantalla y... Bueno, nosotros tuvimos, nos tocó hacer acerca del lo que es el relleno sanitario de la zona norte de Misiones. Em, bueno, Bueno, básicamente esta primera semana hicimos lo que es trabajo de investigación. El profesor nos había dicho que busquemos qué máquinas utilizaríamos y cuál es el mantenimiento, cada cuánto debo mantener la maquinaria y demás. ujú. Entonces lo que nosotros encontramos fue, revisamos lo que es la de Ecología, el Ministerio de Ecología de la provincia, y bueno, primero buscamos qué departamentos corresponde y también cuánta es la tonelada que se produce, generación diaria de toneladas Dejaste para de el año. compartir, Tatiana, te aviso por las dudas, porque no estoy viendo nada. Perdón. Ahí se ve. Ahí está, sí. Sí, bueno, la generación diaria de toneladas por día de la provincia de Misiones en el año 2020 encontramos, bueno, acá la proyección, Ujú. y la generación per cápita por habitantes de cuánto genera de residuos sanitarios. Bueno, después encontramos también información acerca de un plan de mantenimiento de los equipos, y entonces encontramos cada cuánto habría que realizar los cambios del filtro, cambios de aceite, afinación, engrase. La pregunta a responder básicamente es ¿cuáles son las variables que inciden mayormente en el aumento de los gastos de mantenimiento de las diferentes máquinas y cuáles son las modificaciones que serían de mayor utilidad para el ahorro de estos gastos? Bueno, más o menos buscando, investigando, estuvimos mirando que las variables podrían ser, por ejemplo, el tipo de suelo, si es más húmedo o no, también la tasa de humedad, porque, por ejemplo, si la basura, lo que es papel, cartón está húmedo, va a necesitar menos pasadas de compactación por parte de las máquinas. También si es, por ejemplo, temporada alta o temporada baja, porque como podíamos ver, hay que cubrir toda la parte del norte y, por ejemplo, en Iguazú, si es temporada alta, se genera de 100 a 120 toneladas y en temporada baja, por ejemplo, solo 70. Eso estuvimos investigando como variables. Bueno, el tema es que por el momento están quedando todas relaciones positivas y no sé Ese es cómo. un problema. Sí, relaciones positivas y se está Claro, lo que pasa es que... generando lo de la bola de nieve y Ajá. entonces no sabemos si, porque bueno, fuimos armando, por ejemplo, cuando hay más población, temporada alta, más residuos. Cuando tengo más residuos significa que voy a usar más la maquinaria. Si tengo más distancia al relleno, también más uso de la maquinaria, más humedad. Bueno, ahí sí tengo una relación negativa, menos trabajo de compactación, pero no sabemos si estamos encaminados o no. Y bueno, después más o menos armamos un diagrama causal, pero cuando tenemos que ir al vecino y armar las relaciones y las funciones con las unidades, ahí nos perdemos bastante. Bueno, el tema de tu pregunta objetivo es la que tenés que formular bien, ¿sí? Si vos vas a hablar de tratar de llevar una gráfica de control de gastos, ¿sí? Los Sí, gastos siempre van a ir increciendo, ¿sí?
porque siempre le vas a ir sumando cosas en las cuales gastás. O sea, digamos, el gasto sí, de por sí es una variable acumulativa. Vos lo que Sí. podés ver es cuando tiene valores más altos o valores más bajos, pero de por sí no... O sea, vos tenés que pensar, por ejemplo, el caso de la población, ¿sí? En la población vos tenés una cantidad de individuos en un momento dado y esos individuos se modifican en el tiempo en base a los que nacen y a los que mueren, ¿sí? Si vos planteas una variable gastos en términos general, lo único que vas a ir haciendo es adicionando pues, cosas al fondo de gastos, digamos. Por ahí tendrías que pensarlo más desde el punto de vista de, digamos, mensualmente, o sea, no solamente pensar cuánto voy sumando al fondo de gastos, sino pensar mensualmente cuánto se invertiría en mantener esa infraestructura. Entonces vos tenés, ¿sí? De por sí la plata que entra y sale todos los meses para mantener esa infraestructura. Vos tenés un fondo de inversión, que es lo que va a hacer que aumente, y un fondo, ¿sí? de gasto en sí, que va a ser todo lo que va a hacer que vaya disminuyendo ese fondo. Y eso mensualmente se va renovando, porque es lo que vos vas invirtiendo en mantener esa infraestructura. ¿Se entiende? Entonces por ahí vos lo que podés hacer es, en vez de ser algo que sume a un fondo, que vos tengas una inversión mensual para ese fondo y todo lo que gasta, ¿sí? Todo lo que sale, todo lo que resta de ese fondo. Y ahí vos ves cuando te quedas en cero, significa que la plata no te alcanzó. ¿Se entiende? Son gastos que vos no llegaste a poder cubrir y ahí vos tenés que ver si tenés que invertir más en ese fondo o no. Esa podría ser un cambio de óptica en cuanto a tus variables. No sé si me estás entendiendo. Ah, sí, sí, nosotros pensamos, por ejemplo, porque después dice, la otra pregunta disparadora es cuáles son las modificaciones que serían de mayor utilidad. Pensábamos en, por ejemplo, que teníamos que resolver, buscar las variables, resolver para, si tengo tal gasto, buscar la forma de disminuir, Claro, por eso. Entonces, si vos tenés, por disminuir, ejemplo, un fondo de inversión para mantener la infraestructura digamos, del lugar este, ¿sí? Entonces, sí, bueno, claro, todos los meses yo tengo un aporte del Estado, por ejemplo, que me subvenciona por montos tanto. Después tengo todos los gastos, gasto de mantenimiento, gasto de esto, gasto de aquello, personal, luz, electricidad, lo que fuere, ¿sí? Y todas esas variables van a ir fluctuando en base a este análisis que vos haces. Si hay mayor o menor humedad, hay menor desgaste, hay menor consumo, porque hay menos compactación, todo eso va a ser lo que va a ir quitando de ese fondo. Y después decir, bueno, a ver, si yo además parte de lo que estoy procesando puedo, no sé, separar y vender, por ejemplo, y tengo de este descarte, hay parte que es separable y se puede reciclar o se puede vender, entonces eso va a ir a incrementar mi fondo, ¿sí? Porque parte es recuperable, por ejemplo, un porcentaje de eso que vos estás ahí tratando, de residuos que estás tratando, se separa, por ejemplo, papel, plástico, lo que fuere, y eso se vende, y eso vuelve a ser un ingreso para tu fondo de inversión, ¿se entiende? sí. Entonces sí tenemos en cuenta lo que es el tema mano de obra, instalaciones, luz, porque nosotros los habíamos Yo te estoy acotado tirando solo. ideas, no hace falta que Ok, vos ok. Sí, consideres todo. porque Vos podés los decir, nos consideramos, centramos o solo sea, en, claro, en fuimos maquinaria. suponiendo que las máquinas son de la provincia, porque si no estaba también el tema del alquiler y todo, y nosotros suponemos que son de la provincia. Y otra cosa que le quería preguntar es que, por ejemplo, acá tengo distintas máquinas, bueno, una compactadora. ¿Tengo que crear una variable por cada máquina? ¿O por el tema de que no todas hay que realizarle mantenimiento al mismo tiempo? ¿Cómo manejamos eso a la hora de graficarlo en el diagrama? Y eso queda a criterio de ustedes, depende de qué cantidad de máquinas que tengan de cada una. Si impacta mucho, porque vos podés tener un promedio de mantenimiento mensual y sacar cuál es el promedio. Un mes se mantendrán algunas máquinas y otro mes no esas, sino otras. Entonces tenés un promedio de mantenimiento de todo de todo tu conjunto, digamos, ¿entiende? Entonces vos podés, Ah, no hace falta que lo disgregues si vos tenés una tasa de mantenimiento general para todo tu parque de maquinaria, ¿sí? Entonces, esa tasa de mantenimiento va a representar que en algunos meses se mantienen unas y en otros meses se mantiene otra. Ese sería un criterio, tener una tasa general de mantenimiento que de alguna forma represente el mantenimiento a todo tu parque de maquinarias. La otra es decir, no, a mí me afecta mucho porque unas realmente se mantienen una vez al año y las otras se mantienen todos los meses. No puedo sacar una tasa promedio mensual porque realmente es muy distinto el tratamiento. Entonces vos podés tener máquinas tipo 1 y máquinas tipo 2, por ejemplo. Las de tratamiento más frecuente, la de tipo 1, y la de tratamiento menos frecuente, las tipo 2, por ejemplo. ¿Se entiende?
O Sí. sea, ese nivel de desgranamiento va a depender de qué tanta diferencia hay entre unas y otras. Vos sabrás si podés representarlas en un todo o si te conviene disgregarlas. Estamos buenísimo, profe. Entonces lo vamos a seguir trabajando para la clase que viene, la consulta. Claro, por eso yo te digo, para mí vos tenés que pensar en eso, pensar en un fondo de inversión que es en donde ingresan todos tus activos, digamos, al mes y todo lo que hace que tengas que sacar de ese fondo de inversión. Entonces, ¿sabes cuánta plata dispones en un momento dado? Mes a mes, quincena a quincena, día a día, depende cómo corra tu modelo, ¿sí? Ahora, si vos pensás simplemente en un fondo de gastos y sumás a ese fondo de gastos, realmente no va a ser difícil encontrar algo que saque de ese fondo de gastos porque no es esa la visión. Recuerden que ustedes siempre tienen que pensar que ustedes están representando elementos de la realidad y en este caso ustedes estarían de alguna forma representando la caja de los activos de la empresa, ¿sí? Claro, sí, sí. En algún Nosotros sí, por ahí esta semana nos basamos nomás en buscar las variables que hacían de que las maquinarias produzcan gastos, desgaste en la maquinaria y si no lo pensamos todavía en forma monetaria, digamos. Claro. Así que sí, lo vamos a analizar mejor. Bueno, cualquier cosa consulta, no hay Gracias. problema. ¿Van a presentar Bueno, ustedes también gracias. la semana que viene? Sí, yo entendí que la semana que viene es del Dale. modelo del trabajo anterior, ¿no? Sí, O del es, modelo analítico, pero les repito, revisen bien los informes finales, ¿sí? Que tengan un cuerpo, que tengan contenido, ¿sí? Tienen que tener la introducción, el desarrollo, las conclusiones y todas las pruebas que ustedes realizaron, bien documentado, ¿sí? El informe tiene que bueno, estar completo. perfecto. Bueno. Profe, una pregunta entonces, como para asegurarme nomás. Ujú. La clase que viene se expone el método analítico y se entrega este trabajo de dinámica si es que lo tenemos terminado y con eso se podría promocionar. Y si no, se defendería el trabajo en mesa. ¿Es así? Exactamente, la semana que viene ustedes cierran el método analítico para que yo pueda ponerles una nota final. Esa nota va a estar integrada por el informe y la presentación, ¿sí? Por otra parte, tenemos la nota de los parciales y tenemos todas las entregas de los trabajos prácticos. Si ustedes están en condiciones de presentar el modelo de dinámica, que tiene que ser lo mismo que el analítico, ¿sí? El modelo funcional y el informe, entonces se promociona, ¿sí? Y si no, no se preocupen, quedan con regulares, se le guarda la nota y ustedes después en mesa presentan el informe del modelo de dinámica. Bien, pero el de dinámica, si lo presentamos la semana que viene, ¿también se expone o solo se sube, digamos, se No, presenta? el modelo de dinámica la semana que viene solamente si vos tenés consultas que quieras hacer, ¿sí? Yo con que vea que ustedes están encaminados, por lo menos, yo me quedo tranquila de que tienen para trabajar, digamos, ahora en estas vacaciones y probablemente presentar después en las primeras o segunda mesa. La idea es que no estiren tanto tampoco, ¿sí? Que presenten lo antes posible. Pero la semana que viene presenten el modelo analítico como para cerrar, eso es la prioridad, y después si algún grupo en especial quiere hacer alguna consulta sobre el de dinámica, vamos a destinar un poco de tiempo a eso también, ¿ok? Bueno, gracias. Profe, voy a mostrar mi trabajo de Dale. dinámica de sistema. Ahí se está viendo. Sí, se está viendo, contame. Bueno, yo tengo este trabajo que es del modelo de producción ganadera. Ujú. Lo que yo hice fue, en primer lugar, hacer un listado de datos y tasas a tener en cuenta. Ujú. Bueno, de los animales vacunos, algunos de los datos son cantidad en existencia, la tasa también de nacimientos, esta es una variable también, el tiempo desde el nacimiento hasta la aptitud carnicera. Ujú. Este es otro parámetro también. Bueno, la exportación, la importación y los precios. Después, para las personas, bueno, tengo la población, la tasa también de nacimientos, el consumo de carne vacuna por persona Ujú. y, bueno, las muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de carne Ujú. y las enfermedades.
Ujú. Bueno, lo que hice en base a eso fue un diagrama de causa con más o menos esos datos. En esta parte un poco me trabé porque, claro, tiene que haber relaciones también entre cada uno de los, de los puntos. Puede haber puntos como tu tasa de nacimiento, tu importación y exportación que son constantes, ¿sí? Que no son Vale. afectadas por las demás, ¿ok? Claro, ajá. Claro, pero acá, por ejemplo, lo que me estuve dando cuenta es que el ganado vacuno tiene una relación positiva y que, bueno, y usted también dijo que hacía falta también una relación negativa para que el modelo no se vaya, sería la información. En Para que no realidad, aumente, claro, claro, que no aumente indefinido. claro, tu ciclo negativo ahí estaría dado por el consumo, Sí, ¿sí? O sea, ah, al haber consumo disminuye el ganado vacuno, ¿sí? claro, ahí está. Bueno, y también lo que hice, bueno, fue también un diagrama con estos mismos datos, Ujú. un diagrama de Forrester. Y bueno, y acá también con el tema de las funciones y eso me trae un poquito. Claro, y nuevamente tu consumo tiene que ser un flujo saliente de ganado vacuno. Bien, Ujú. claro, Porque el ganado aumenta con los nacimientos y disminuye con con el consumo. Lo que sí, ya, vos vas a tener que tener los nacimientos para que entren a una primer variable de estado, que van a ser ajá, los terneros, ¿sí? Y después vas a tener bien, que tener otra variable de estado que es el ganado vacuno. Y entre los terneros y el ganado vacuno un flujo que va a representar el retardo, que es esa tasa que vos pusiste ahí, que cuando son aptos para la carnicería, ¿sí? bien, ahí está, Entonces, tu ganado vacuno se va a descomponer en dos variables de estado. Una que son los terneros, digamos, no sé si tiene otro sí, nombre, los recién nacidos, y después sí, recién los que están listos digamos, para el para la faena, procesamiento, sí, ¿sí? Entonces tenés dos variables de estado que se alimentan, ¿sí? Una a la otra, y ahí vos tenés el retardo, que es esa tasa de crecimiento para pasar de bien, ternero a ganado vacuno. De ahí vos tenés los nacimientos para alimentar al ternero, y después la sí, variable de flujo saliente de ganado vacuno, que es el consumo. bien, entonces el diagrama este, mejorándolo un poquito más o menos, ¿Sí? estaría bien. Sí, sí, y las muertes en la población vos podés tener también, como tu compañero anteriormente, sí, un flujo Sí, natural de nacimientos y muertes naturales, y bien, después sí, otro causado por enfermedades específicas del tipo de está, consumo, ¿sí? claro, dos variables, sí, distintas. Dos Claro, porque flujos acá salientes de población sí, o sea, que enfermedades afectan las muertes teniendo una tasa natural de muertes y otra que vaya haciendo que esa tasa bien, aumente en base al aumento del consumo. bien, entonces, ¿Sí? O sea, cuando aumenta el consumo, esa tasa de muertes debería de alguna forma aumentar, digamos. bien, bien. O sea, tener una tasa de muertes naturales y otra tasa de muertes causadas explícitamente por las enfermedades, digamos. Claro, claro, sí, porque en el enunciado me decía que sí, que las personas, Claro, de alguna forma se tiene que ver podían, que se regula el consumo claro, de ganado, ya sea porque aumentan mucho los precios y consumen menos o porque se enferman, ¿sí? Y consumen menos, pero de alguna forma vos tenés que regular el consumo de ganado, ¿sí? bien, entonces eso voy a revisar. Ujú. Bueno, y eso es todo Perfecto. lo que hice esta semana, sí. Está bien, está muy bien pensado el tema del retardo ahí entre lo que es los nacimientos y el ganado apto para comercialización, ¿sí? Así que Bien. plantea bien eso de los retardos parecido al modelo de los peces que mostramos la clase pasada cuando hablamos Sí, de retardo, bueno, algo similar a sí. eso, ¿sí? Bien, entonces. Buenísimo, entonces, profe. Gracias. Bueno, ¿falta presentar algún grupo todavía? Profe, nosotros ya tenemos listo el analítico, nada más necesitamos, bueno, recién recibimos la corrección del profesor Rey, Ujú.
y bueno, nos pidió que demos más detalles de la parametrización, pero que estaba aprobado el sistema. Ujú. Y en cuanto al dinámico, bueno, todavía no pudimos empezar a trabajar con mi compañero, pero sí, ahora vamos a empezar. Le quería hacer una consulta nada más, que es lo que no nos queda claro. ¿Hay alguna diferencia con presentar el trabajo el sistema dinámico, la clase que viene o en las mesas? ¿Hay alguna diferencia? No, no hay ni una diferencia, gente. Por eso el tema es que se Ah, sacan la materia antes de encima nada más, ¿sí? claro, sí, nuestra Porque idea es yo la tenerlo nota listo para la yo semana las que notas viene, que nada ustedes más. tienen de parciales, yo todo les guardo, ¿sí? Y en la nota del modelo analítico y después en la mesa se le evalúa el dinámica y se le promedia con las otras notas, ¿sí? O sea que es exactamente la misma nota que van a tener si lo presentan ahora o después. El tema es que se sacan de encima antes la materia. Claro, entiendo. Y bien, como la clase que viene vamos a realizar la presentación del Ujú, analítico, ujú. ¿también deberíamos hacerlos del dinámico o es simplemente presentar la documentación? Como le dije a tu compañero Benítez recién, ¿sí? La prioridad va a Entiendo. ser que ustedes presenten y que yo pueda cerrarles con nota lo del modelo analítico, porque eso sí, sí o sí tienen Sí, que cerrar ahora para regularizar. Si una claro, vez que eso lo todos tenemos terminen la listo. presentación, si una vez que todos los grupos terminan la presentación, alguien quiere hacer alguna consulta o presentar algo de lo de dinámica, no hay problema. Nos extendemos y miramos lo que tengan que presentar, Claro, pero no es obligatorio perfecto. porque no es condición para la regularidad. Claro, entiendo, pero tenemos que armar una diapositiva, o sea, preparar una presentación o simplemente entregar la documentación. Eso es lo que no nos Para lo queda de claro. dinámica, si van a hacer consulta, no tienen que presentar nada. Como hicieron ahora, Bien. pueden presentar los avances y mostrar y hacer las consultas que tengan que hacer. ¿Sí? Presentación solamente se arma si ya tienen listo para presentar. ¿Sí? Ah, perfecto, profe. Sí, ahora sí nos quedó claro. Buenísimo. ¿Mm? Bien, muchas gracias. Bueno, gente, ¿estamos todos entonces? Les pregunto, ¿sí? Hay un material que está en el aula que habla de validación, ¿sí? ¿Ustedes estuvieron miraron algo? No, Ni chusmearon siquiera, qué curiosos que son, ¿eh? Bueno, vamos a hablar rapidito de lo que es la validación, sí, que me parece que es algo importante remarcar, especialmente ahora que estamos hablando de validar los modelos de ustedes, sí, tanto en dinámica como en el analítico, sí. Básicamente, sí, lo que ustedes tienen es que encarar el modelado de algo, sí. Cuando hablábamos de modelado en análisis y diseño, ustedes tenían que modelar un sistema que iba a representar algo de la realidad, y ustedes tenían etapas de validación de eso, ¿sí? Dependiendo del ciclo de vida que tiene el proceso que ustedes estén presentando, tenían algún ítem dentro del ciclo de vida que tenían la validación con el usuario, ya sea de las interfaces, la validación de los procedimientos a través de pruebas, y tenían diferentes tipos de pruebas, caja negra o caja blanca. Bueno, en este caso, como estamos hablando de modelos de dinámica de sistemas, tiene una connotación un poquitito más importante, porque yo no le voy a poder dar uso ni productividad a mi modelo hasta que no pase las etapas de validación, y por ahí las validaciones son un poco diferentes, porque lo que estoy de alguna forma validando es el comportamiento de un modelo matemático, ¿sí? Básicamente, este ciclo entre analizar de qué se trata el problema, generar una hipótesis que represente la dinámica de ese problema, crear un modelo, formularlo, hacer los testeos, y en base a los testeos evaluar a ver si nos ajustamos o no a lo que queremos representar, y en base a eso, esto va a ser un ciclo que obviamente se va a cortar en el modelo en el momento en que nosotros demos por finalizado el sistema. Recuerden que la realidad es una realidad muy compleja en sí misma. Por eso siempre es importante el tema de acotar el alcance de nuestro sistema, para saber cuándo se va a cortar este ciclo. Los resultados de cada paso pueden llevar a mejorar la comprensión del problema, y las revisiones de pasos previos nos van a indicar a nosotros si estamos bien encaminados, ¿sí? Siempre usamos modelos formales o mentales, ¿sí? Eso lo vimos cuando empezamos con el modelo de ganadero, y cómo nos imaginábamos que se iba a comportar y cómo realmente se comportaba, ¿sí? De alguna forma, darle formalismo a un esquema mental es lo que le da cuerpo y comportamiento a nuestro sistema, y es ahí donde podemos empezar a medir ese cuerpo a través de indicadores que definamos, que nos ayuden a determinar si el comportamiento es adecuado o se ajusta a lo esperado.
Entonces, ¿el modelo es una representación adecuada de la realidad? Eso de alguna forma lo tenemos que comprobar. ¿Importan los supuestos? ¿A quién le importa? ¿Sí? Todos los supuestos que nosotros nos hicimos a un principio cuando empezamos a modelar. La documentación yo sé que no gusta, pero es súper importante la documentación. ¿Por qué? Primero, porque le da validez a su trabajo, validez y soporta su trabajo. Segundo, porque da una trazabilidad que indica o implica una relación entre los objetivos iniciales y lo que estoy presentando. ¿Cómo yo sé que lo que estoy presentando se ajusta a lo que me requieren o no? En base a la documentación, porque hay una trazabilidad entre los objetivos iniciales y todo lo que yo fui haciendo para cumplir esos objetivos. ¿Sí? La comprensión, entender bien por cómo se comporta el sistema, eso nos sirve a nosotros mucho porque a partir de la experiencia que vamos ganando trabajando sobre diferentes modelos, después cuando querramos hacer otro modelo, nos vamos a acordar, ¿te acordás de ese modelo que hicimos para tal cosa? Bueno, podemos tener esa capacidad de abstraer y de ajustar y de volver a reutilizar cuestiones que usamos anteriormente, pero porque comprendemos bien la dinámica interna de cada modelo. Entonces podemos replicarlo, podemos extenderlo, modificar su modelado. Amplia gama de pruebas, hacer las pruebas, ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué? ¿Para dejarle contento al cliente? Sí, obvio, obviamente porque el cliente está seguro a partir de pruebas fidedignas de que lo que yo le digo que funciona, funciona, pero además le dota de robustez a mi sistema. Y también me ayuda a mí a identificar bien las limitaciones, que tendrían que ir de la mano de los alcances, pero sí, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Hasta dónde yo puedo interpretar correctamente el sistema? Es un proceso de construir confianza en el modelo y no necesariamente uno para ser realizado. Entonces, desde la primera ecuación tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a validar esto. Así como ustedes empiezan a plantear cuáles son las variables, identificarlas dentro del modelo, ver cuáles son de estado, cuáles son de flujo, cuáles pueden ser constantes, a través de la definición de qué me representa esa variable, a través de la definición de qué unidad va a tener esa variable, bueno, ahí yo ya empiezo a pensar también en el ciclo de validación. No es solamente tratar de imitar a la realidad, ¿sí? Cada variable debe tener un concepto de su significado en la vida real. Por eso les digo siempre, la pregunta objetivo tiene que ser mi detonante para ayudarme a mí a definir las variables, ¿sí? Las variables pueden ser muy ajustadas a lo que están representando o pueden ser más flexibles. Por ejemplo, en el caso de la compañera que me hablaba de las maquinarias, ¿sí? Podemos hablar de todo un parque de maquinarias que pertenecientes a la empresa en general, es una variable mucho más suave, pero cuando yo empiezo a delimitar ese parque de maquinarias y darle características y comportamiento propio, y lo defino en grupos menores, ya empiezan a ser variables más ajustadas, más representativas de algo específico, ¿sí? Bueno, los tipos de modelos, tenemos los modelos correlacionales y los modelos descriptivos causales. Eso también puede de alguna forma ayudarnos a definir las pruebas que vamos a realizar. Ustedes se acordarán, ¿sí?, de las etapas de análisis y diseño anteriores cuando hablábamos de los diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Pruebas unitarias, pruebas de modelo. Bueno, acá tenemos también las pruebas de caja negra y caja blanca, ¿sí? Las pruebas de caja negra, si no se acuerdan bien, ¿se acuerdan más o menos de qué se trataba? Era un análisis del comportamiento de la estructura de nuestro código, cuando hablábamos en codificación, ¿sí? Era hacer un F5, ir viendo línea a línea cómo se comportaba nuestro código. Bueno, acá en este caso lo que nos estamos midiendo es el comportamiento estructural interno, ¿sí? Las relaciones, las fórmulas, las variables, las unidades, ¿sí? Entonces, de esa forma estamos haciendo pruebas de caja negra, que son propias del comportamiento y de la estructura de nuestro sistema. ¿Sí? ¿Qué datos están entrando? Si están entrando bien, el comportamiento de esos datos, las funciones, cómo se relacionan, las variables que están implícitas. Ahora, unas pruebas de caja blanca más que nada son pruebas de contraste entre lo que debe ingresar al sistema y lo que debe salir. Por ejemplo, cuando yo les digo que ustedes validan en base a tasas nacionales de egreso y de ingreso, por ejemplo, entonces ahí ustedes pueden agarrar y decir, bueno, a ver, yo a mi modelo le aplico las mismas tasas que me dan los datos estadísticos y simulo y veo que mi modelo me está replicando las mismas tasas que me dan las estadísticas nacionales. Son pruebas de caja blanca. ¿Sí? Yo no estoy viendo ni las variables, ni la estructura interna, ni el comportamiento de las fórmulas, ni los datos, sino simplemente estoy viendo, ingresó esto y salió esto. Bueno, entonces, ¿se ajusta o no lo esperado? Sí, esas son pruebas de caja blanca, ¿sí? Las preguntas de validación, ¿sí? En dinámica de sistemas no son causales y descriptivos, están orientadas específicamente a esa pregunta original
que queremos responder. Entonces el propósito de nuestro diseño va a responder esa pregunta original, ¿sí? Lo que es esencial en la validación es esa estructura interna de nuestro sistema. Los resultados correctos por las razones correctas. Por eso yo le digo, cuando ustedes van a representar la realidad, tienen que ver bien cómo la van a representar. Tiene que ser lo más fidedigno en la realidad. De ahí es que su modelo va a ser representativo. Si yo estoy viendo que algo no me está cerrando, es porque capaz que lo estoy representando mal. Esto es muy amplio, muy genérico, entonces yo tengo que ver cómo lo acoto para representar a la realidad que a mí me interesa que sea representada, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, a ver, soy un adolescente que quiere ir de vacaciones y quiero saber si voy a tener plata suficiente para mis vacaciones. Bueno, a ver, tengo la plata que me da mi papá, tengo plata de algunos trabajos que hice, no sé, hice algunas changas, vendí cartilla, vendí, no sé, patamuslo, lo que fuere. Todos los ingresos que puedo tener para lograr mi objetivo, que es irme de vacaciones con mis amigas a fin de año. Bueno, entonces, si de ahí yo tengo que ver cuál es mi pregunta inicial, que sería ese fondo de inversión común. Bueno, ahí tengo que pensar en todo lo que hace que aumente y todo lo que hace que disminuya ese fondo, y cómo yo voy a ir armando ese fondo para lograr mi objetivo. Entonces, siempre pensar que la pregunta va enfocada en esa variable de estudio. Ahí tengo que pensar en todo lo que le afecta de manera positiva a esa variable que quiero responder, y todo lo que le afecta de manera negativa a esa variable que quiero responder. Y a partir de ahí, empezar a hacer crecer mi modelo. ¿Sí? Acuérdense que ustedes tienen la opción desde lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Cuando ustedes van de lo general a lo específico es cuando ustedes empiezan a analizar el ambiente, y después a través de las relaciones de las variables se ajustan a la variable de estudio. Eso es muy difícil de hacerlo en dinámica de sistemas. ¿Sí? En dinámica de sistemas es mucho más probable que ustedes vayan de lo específico a lo general. O sea, que ustedes vayan a identificar cuál es la variable estudio, identificar cuál es la pregunta, identificar cuál es el problema, y a partir de ahí ver qué factores le influyen y empezar a agregar al análisis variables en base a cómo voy a responder esa pregunta, ¿sí? Entonces, voy a obtener el resultado correcto siempre que esté bien representado mi modelo, en base a las preguntas correctas. Bueno, ¿qué pruebas? Y voy a tener que seleccionar las pruebas y darle una secuenciación, darle una ejecución a todas esas pruebas, que van a de alguna forma ir cumpliendo este propósito de validar mi modelo, ¿sí? Entonces tengo directamente pruebas que puedo iniciar sobre la estructura del modelo a través de test de parámetros, test de estructura, test de concordancia, analizar las dimensiones, ¿sí? Ver cómo se implementaron algunos métodos, ver la semántica, ¿sí? Los nombres, si están bien definidos. Después, ¿sí? Algo más orientado al comportamiento, a los procedimientos internos, ver la concordancia de los tests, ver si el comportamiento se modifica en base a las predicciones que se realizaron, ver las fases de relacionamiento que hay entre las variables, ¿sí? Las características cualitativas que yo definí, que voy a medir como indicadores, bueno, a ver cómo los voy a analizar, ¿sí? El test de Turing es algo muy propio de inteligencia artificial, que básicamente es determinar si tiene el comportamiento adecuado. El test de Turing dice que si se comporta de manera tal en que pueda, de alguna forma, engañar al que está del otro lado para que no se dé cuenta de que está tratando con una máquina. O sea, a eso se refieren, que tiene que ser lo más parecido al razonamiento que haría una persona el resultado que me den los tests, ¿sí? O sea, tiene que ajustarse al razonamiento que haría una persona sobre ese escenario. De alguna forma yo estoy suplantando a los expertos, estoy haciendo la asesoría para la toma de decisiones, ¿sí? Y test sobre el comportamiento de los patrones, ¿sí? Para validar de alguna forma todo lo que es comportamiento del sistema. Vamos a ver en profundidad algunos de ellos, ¿sí? Las pruebas de modelos en práctica son pruebas seleccionadas para poder construir la confianza y evaluar los modelos de dinámica de sistemas específicamente. Tengo pruebas de límite. Las de límite son aquellas en donde a mí me dice, bueno, si yo voy a analizar, por ejemplo, la población de peces, ¿sí? Bueno, nunca voy a tener población de peces negativa, por ejemplo, ¿sí? Y mi población de peces, en este contexto que yo estoy analizando, nunca va a superar tal valor. Entonces, bueno, tengo que hacer pruebas de límites que yo haga correr mi modelo con diferentes factores, diferentes variables, y nunca la población de peces tome valores negativos o tome valores superiores a los que en ese contexto puede darse, ¿sí? Si de alguna forma eso está sucediendo, significa que falta algo en mi modelo para poner esas cotas.
En el Vencim ustedes directamente tienen forma de definir los límites de la variable, ponerle hasta cuánto y hasta cuánto puede llegar a valer. Entonces cuando la variable supera ese valor, o ya sea en mínimo o en máximo, directamente se limita a ese valor límite que ustedes pusieron, que puede llegar a alcanzar el modelo, ¿sí? No, es una solución muy salomónica esa, ¿sí? Lo ideal es que el modelo de por sí mismo llegue a los límites en base al comportamiento y las relaciones que sean entre las variables, ¿sí? Las correcciones que hizo el profesor, súbanlo como una segunda entrega. Si no les permite, me avisan y yo les abro la actividad para que ustedes vuelvan a subir, ¿sí? Pero las correcciones todas las tienen que hacer como una segunda entrega, para que quede todo en el aula, ¿sí? Porque si no, no queda nada en el aula. Todo lo que ustedes hacen tiene que subirse al aula para que quede ahí como constancia de que hicieron los cambios, ¿sí? Bueno, esas son las pruebas en cuanto a los límites de los valores de las variables, ¿sí? También podemos poner funciones condicionales. Ustedes vieron que el Vencim permite aplicar los if, then. Bueno, también podría poner algunas condiciones en el medio, ¿sí? Para poder evaluar los límites de las variables. Determinar qué es exógeno. Acuérdense, exógenos son esas que van a venir de afuera, que yo no puedo controlar. Sí van a afectar a mi modelo, pero yo no las puedo modificar a ellas. Y endógenos son las internas, las que de alguna forma sí puedo llegar a modificar. Entonces, poder ver entonces si se da esa dinámica, que realmente las exógenas se mantienen impertérritas ante el comportamiento de mi sistema, o las endógenas realmente se ven afectadas cuando varía el comportamiento de mi sistema. Entonces, de alguna forma, ver que eso se replique. Y el horizonte de tiempo, bueno, definir bien la representatividad del tiempo. Por eso tengo que tener la escala temporal y el horizonte de tiempo bien definidos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, corro mi modelo en años y inicio en el año 2020 y lo hago 10 años, bueno, para el 2030, ver que esa escala temporal esté representada en todos los aspectos de mi sistema, ¿sí? Si ustedes ven cómo exportan los datos del Vencim, ven que siempre tiene la variable tiempo a un costado y la otra variable con la que ustedes están comparando, siempre, ¿sí? Pruebas de la estructura del modelo, verificar la consistencia de la estructura, ya sea a través de las relaciones que hay entre ellas o en tiempo real, y eso es a través de la ejecución dinámica del modelo. Entonces ahí yo veo que no se disparen los valores, no haya valores extremos, que tenga consistencia el modelo, si siempre tiene que ir creciendo, bueno, que siga ese comportamiento de aumento creciente, ya sea lineal, ya sea en base a una sigmoide, ¿sí? Ver la consistencia del comportamiento de todas las variables y de las relaciones que hay entre las variables. La topología del sistema, las reglas de decisiones que están dentro. Si yo puse determinados escalones o determinados disparadores dentro del modelo, bueno, ver que se cumplan esos disparadores, que esas reglas de decisiones estén representadas. De esa forma voy validando mi modelo, ¿sí? El tema, como les decía hoy, que no pueden haber valores que se vayan por debajo del negativo si no corresponde, ¿sí? Un nivel de agua negativo no podría existir, o si llegó a cero, en todo caso queda vacío, pero no va a tener nivel de agua negativo, ¿sí? Lo mismo que la población, no voy a tener población de peces negativos, ¿sí? Bueno, el tema del manejo de las funciones y de las variables, ¿sí? Yo a veces acomodo los valores de las unidades para que me cierre el modelo en cuanto a unidades, pero cuando miro y lo leo, no hay relación entre las variables. Entonces, que las unidades que están representadas en base a las funciones que están dentro del modelo tengan consistencia con los nombres, ¿sí? De alguna manera, que se entienda, que yo al leer el modelo lo entienda. Acuérdense que es muy intuitivo el modelo y tiene que ser fácil de leer tanto por ustedes como por el cliente, se tiene que entender e interpretar. Yo ahora les voy a pasar a ustedes una página donde hay un montón de modelos publicados de diferentes. Es una página de una universidad de España, ¿sí? De Barcelona, en donde hay un posgrado en dinámica de sistemas, y les voy a pasar porque está todo en español. También hay una sociedad que es la Sociedad Dinámica de Sistemas, donde yo estoy asociada hace varios años ya, pero ahí el material está todo en inglés. Tiene material muy interesante y muy lindas publicaciones, pero está todo en inglés, incluso para nivel medio. Pero les paso esta española que está todo en español y ahí ustedes pueden ver, tiene publicaciones hechas de diferentes modelos. La evaluación de parámetros, significado claro de parámetros con la vida real, por eso les digo, piensen en algo que sea representativo de la realidad. A veces yo tengo una idea y me enfoco en esa idea y no abro un poco el espectro para entender el entorno, ¿sí? Por ahí de repente yo quiero hablar de
por dar ejemplo nada más, ¿sí? El tema de la deserción de los alumnos, y me planteo como variable de análisis la deserción, y pongo una variable de deserción ahí, y pienso, a ver, en todo lo que le afecta de manera positiva y negativa a la deserción, y de repente estoy perdiendo el foco, porque estoy tan enfocado en eso que es la deserción, que estoy perdiendo el foco de que en realidad el entorno que estoy analizando son los estudiantes, son la cantidad de alumnos que yo tengo en un momento dado dentro de la institución. Y la deserción es un factor que afecta a esa cantidad de alumnos. Entonces mi variable en realidad de análisis, mi variable que varía a través del tiempo y que tengo que estudiarla, ¿sí? Y que es la que me preocupa cómo la deserción puede afectar, es a la cantidad de alumnos en un momento dado. Entonces, no perder el foco tanto en mi pregunta, ¿sí? Sino ver el entorno que me lleva a responder esa pregunta. Tiene que haber parámetros que representen a la vida real, ¿sí? Este es muy importante, la de condiciones extremas. Esto de alguna forma le da robustez a mi modelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando yo todas estas variables que pongo como parámetros de mi sistema, los llevo a un máximo o un mínimo? Empezar a jugar y ver, por un lado, cómo se comporta mi sistema cuando yo hago fluctuar esos valores. Porque ahí es donde quieren suceder esto de que algunas variables se hacen negativas, los valores de las variables empiezan a tener comportamientos extraños, porque de repente yo diseñé y modelé mi modelo para que funcione perfecto con un cuerpo acotado de conjunto de valores posibles. Entonces tengo que ver si mis variables o mis parámetros nunca van a tener valores extremos, limitarlo. Ustedes tienen cómo limitar el valor máximo y mínimo que puede tener un parámetro, ¿sí? Entonces, todo eso le va a dar robustez al comportamiento del sistema. Entonces, por más que ustedes o el cliente o cualquiera se ponga a jugar con el modelo o a hacer pruebas, ¿sí? No se van a salir de ese conjunto de variables en el cual está acotado. Pero eso le da robustez, empezar a jugar con las variables y mandarle picos máximos y mínimos y ver si el sistema se sigue comportando como debiera hacerlo a pesar de esas fluctuaciones, ¿sí? De repente, si la tasa de nacimientos era baja y la tasa de muertes era alta y mi modelo funcionaba perfecto, y yo digo, bueno, ¿y qué pasa si invierto? Si la tasa de nacimiento es alta y la tasa de muertes es baja. Y de repente ahí tiene un comportamiento súper errático mi sistema. Entonces no está bien modelado, algo no está mal, ¿sí? Y no puede ser que de repente la tasa de muertes no sea mayor que la de nacimiento. Sí, puede pasar, ¿por qué no? Entonces, bueno, a ver qué le está pasando a mi modelo que le da ese comportamiento errático cuando sucede eso. Bueno, eso es lo que nos referimos a condiciones extremas, ¿sí? También nos sirve mucho para las pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad nos identifican, y eso ya va más apuntando al análisis del modelo que se hace de manera posterior a su validación, que de alguna forma me dice cuáles son las fluctuaciones que más impactan en mi modelo. O sea, si yo tengo determinadas variables que están estáticas y modifico otras, las hago variables, ¿cómo varía mi sistema? ¿Cómo varía su comportamiento? Y si de repente estas que están variables las dejo estáticas y hago variables las otras y empiezo a modificarlas, ¿cómo varía mi sistema? Por ejemplo, si yo tengo este modelo de contratación de mano de obra, y yo estaba segura de que contratando poca mano de obra, en cortos periodos de tiempo y renovando constantemente el plantel del personal, me iba a ir recontra bien porque, no sé, porque tengo años en la industria y sé que sucede de esa forma. Entonces de repente me concentro en jugar con esa, que es la tasa de contratación de mano de obra. ¿Y qué pasa si de repente dejo la tasa de contratación de mano de obra y empiezo a jugar con otras, dejo constante y empiezo a jugar con otras variables, como por ejemplo la demanda del mercado, como por ejemplo cuánto es la capacidad de almacenamiento de mis almacenes, y al empezar a jugar con esas variables me doy cuenta que de repente mis ganancias aumentan mucho más rápido modificando la capacidad de almacenamiento de mis almacenes, por ejemplo, por alquiler en épocas pico, ¿sí? En épocas de mayor demanda, bueno, contrato y alquilo espacios para guardar la mercadería y después, bueno, los desalquilo. Entonces no hago fluctuar tanto la mano de obra y hago fluctuar los espacios de almacenamiento, por ejemplo, y gano muchísimo más plata. Entonces a eso nos referimos con las pruebas de sensibilidad, ¿sí? Ver cuáles son las variables que afectan más a mi modelo. Cuando varían, obviamente, ¿no? Bueno, entonces volviendo al tema de la robustez, este tema de las condiciones extremas, ¿cuántos nacimientos habría si no hay mujeres en una población? ¿Sí? Obviamente, ahí yo estoy viendo que tenga coherencia mi modelo, ¿sí? Si yo tengo nacimientos, y los nacimientos dependen de la cantidad de mujeres, y de repente mi modelo se quedó con 0 mujeres y sigue habiendo nacimientos, ups, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Algo se le chanfleó a mi modelo, ¿sí? Bueno, entonces esas cosas tengo que ver, que estén bien representadas. ¿Cuánto sería el número de autos vendidos si el precio se incrementa en 300 millones? Obviamente, ¿sí? Si el precio aumenta mucho, ¿sí?
obviamente que la demanda tendría que caer, no tendría que ser la misma, y si no, analizar un poco el modelo, fundamental por qué está sucediendo eso. ¿Es representativo de la realidad? ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso es el tema de las condiciones extremas, son las que le dan robustez a mi modelo. La prueba de reproducción de comportamiento, como les digo, en base a variables estadísticas, en base a algún dato anterior, en base a algún informe, ¿sí? De alguna forma poder validar el comportamiento de mi sistema comparando las variables y de alguna forma determinar a ver si el valor promedio, como les decía, esto pasa lo mismo en el modelo analítico. No necesito reproducir exactamente los mismos valores que tengo en los de estadísticas. No necesito reproducir exactamente las mismas variables con los mismos valores, pero sí en cuanto a tendencia, ¿sí? El valor mínimo, promedio, la dispersión que tienen los valores, ¿sí? La media. Ver que por lo menos en comportamiento tenga el mismo comportamiento que lo que estoy queriendo representar, ¿sí? Test que de alguna forma me llevan a medir la reproducción del comportamiento, son estos que le puse recién, ¿sí? Lo que decía hoy, el análisis de la sensibilidad, ¿sí? Cómo algunas variables afectan más a otras, ¿sí? Cuando yo hago variar algunas variables en el modelo tienen mayor impacto que cuando hago variar otras variables, y a veces puede ir en contra de lo que el propio cliente cree que puede ser así, ¿sí? Le da robustez a mi modelo, me ayuda a sacar conclusiones, ¿sí? Disminuye la incertidumbre para saber si realmente está representando o no lo que quiero representar. ¿Sí? En base a estima, lo de valores de confianza es decir, bueno, hasta qué porcentaje puedo llegar a dispersarme del valor medio, ¿sí? Para eso sirve el tema este de los valores anteriores, cálculo del valor medio, ¿sí? Entonces, en comportamiento, tiene un comportamiento similar a las variables esperadas, y la dispersión, o el error, o la diferencia en base al valor esperado, fluctúa entre el valor mínimo y máximo. Entonces yo les doy un intervalo de confianza a mis resultados, ¿sí? Porque obviamente es una simulación, es una representación, no va a ser 100% exacto la realidad. Entonces, establecer cuál es ese intervalo de confianza, entre qué valores puedo llegar a realmente alejarme de los valores esperados en la realidad, ¿sí? Bueno, obviamente que muchas de estas funciones se pueden incorporar dentro de las mismas funciones del modelo, para que él mismo las vaya produciendo y generando los informes, ¿sí? Obviamente que podemos definir los límites, como les dije hoy, los máximos y los mínimos de cada variable, poner condiciones if, ¿sí? Poner funciones dentro que delimiten esos valores de las variables. La propia naturaleza iterativa del modelo, ¿sí? Es algo que le da, justamente que hace parte de que sea un modelo de dinámica de sistemas, ¿sí? Y justamente la validación tiene que ser también un proceso iterativo. No es que yo hago una prueba y listo, pasó la prueba y pasó, ¿sí? Directamente voy haciendo mis ajustes y verifico, y hago la validación. Entonces hago un conjunto de pruebas que valida el modelo, y ante cada modificación, ante cada cambio, vuelvo a correr los procesos de validación del modelo, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que quede cerrado el modelo. La secuencia lógica de validación de los comportamientos, ¿sí? Yo voy a determinar cuáles son los comportamientos esperados, puedo tener gráficas con mediciones y dispersiones de esos valores esperados, ir al modelo, construirlo, comparar las variables con los promedios y las funciones de lo esperado con lo que conseguimos, y en base a eso hacer las revisiones y comunicar los resultados. Bueno, estas son las referencias, y bueno, ahí ya están las referencias de la bibliografía. Esto es lo que está en el aula. Ven que no es algo menor el tema de la validación, es lo que hace que yo demuestre que mi sistema realmente funciona. Todos los modelos que ustedes están presentando hasta ahora llegan hasta esta etapa de validación. ¿Por qué? Porque no pasamos a la etapa de producción en sí mismo, que es cuando yo uso el modelo para realmente tomar decisiones, ¿sí? Eso ya lo haría el cliente a posteriori. Todos los modelos de ustedes llegan hasta esta etapa de validación del modelo a través de las pruebas que ustedes hacen. ¿Se entiende? Estamos entonces, profe. Bueno, Sí, profe. ¿no tienen dudas, preguntas, nada? No. Para la definición de las funciones de nuestro modelo, sí le vamos a hacer consulta al profesor Rey. No hay problema, el profesor va a estar esta Esa es la parte tarde. más complicada. Sí, él va a estar esta tarde, y si no me pueden escribir a mí, no hay problema, ¿sí? Bien, bien.
Yo sé que el proceso de generación de las funciones y definición de las unidades y las variables es algo complejo, gente, así que si quieren hacer como sus compañeros, compartir en un drive y vamos analizando juntos, no hay problema. Si no terminan para la semana que viene, no hay problema, lo harán para las mesas y pueden hacer consultas antes de las mesas, obviamente, ¿sí? No vengan a la mesa con el resultado cerrado, hagan todas las consultas antes de la mesa, entonces ya la mesa es simplemente un trámite de defensa, ¿sí? No vengan el último día a la mesa con un trabajo cerrado, siempre vengan antes, con las consultas, entonces uno ya le corrige y ya el tema de la mesa en realidad ya no es más que un trámite de presentar el trabajo, ¿sí? Bien, entonces. Buenísimo, profe. Sí, sí, quedó. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Bueno, sí, sería la última clase del cuatrimestre. Queda un tema que es NetLogo y eso vemos si hay tiempito después de las presentaciones de ustedes, si hay tiempito lo vemos rapidito, que es la simulación basada en agentes inteligentes, ¿sí? Ah, buenísimo. Listo, Buenísimo. gente, nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos.